Buenas tardes a todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar con el tema 3, el reto de superar una entrevista laboral, parte 2. Bueno, queremos invitarlos a que se preparen un cafecito o un té para escucharnos los próximos 40 minutos y puedan mantener sus micrófonos en silencio para evitar cualquier tipo de interrupción durante la sesión. Se los agradeceré muchísimo. Bueno, como ya lo hemos venido platicando anteriormente, Incubadora está desarrollando esta serie de webinars que son parte de un recorrido heroico para obtener un trabajo y esperamos que estas herramientas les sean de mucha utilidad para poder enfrentar la crisis mundial que estamos viviendo actualmente debido a la pandemia, ya que se estima que se podrían llegar a perder aproximadamente 1.5 millones de empleos formales, únicamente formales, en México. Entonces, bueno, esperamos que estos webinars les sean de bastante utilidad. Ya me he presentado anteriormente con ustedes. Yo soy Claudia Ibarra, soy consultora de atracción de talento y atención al cliente en Incubadora. Cuento con 13 años de experiencia en el área de recursos humanos y soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Franco-Mexicana, con un diplomado en gestión de recursos humanos. Y bueno, nosotros como incubadora somos una consultoría especializada en ofrecer servicios de atracción de talento. Tenemos ya más de 10 años de experiencia realizando esta práctica y generando conexiones de éxito. Actualmente tenemos ya más de 1,600 personas contratadas a lo largo de nuestra trayectoria, que han sido casos exitosos, y más de 27,000 inscritos ya actualmente en nuestro banco de talento. Entonces los invitamos a que se puedan sumar, que puedan registrarse también en nuestro banco de talento y que sean parte de la historia de Incubadora. Y bueno, a partir de Incubadora nace Incubadora Ediciones, con la finalidad de publicar el libro de empleología, que es nuestro libro de casa. Prácticamente toda la información que les hemos proporcionado en los webinars está basada en las herramientas y las metodologías que incluye empleología, que son una herramienta súper padre, súper importante y que tienen una visión innovadora y diferente a las tradicionales y que les pueden ser de bastante utilidad en esta estrategia de búsqueda de empleo. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la agenda del webinar. En esta sesión, bueno, ya vimos la parte de bienvenida, presentación. Vamos a platicar también sobre los takeaways, los objetivos del módulo, el embudo del talento, que son como mis competencias, me llevan del 15 al 1, la fórmula del talento, la asociación del talento con competencias, que esta parte está bastante interesante, el método STAR, las preguntas más comunes que les van a hacer en una entrevista de trabajo y cerramos. Y bueno, dentro de los takeaways, lo que vimos en el módulo anterior, platicamos sobre los componentes y la fórmula del talento, que ahorita la vamos a ver un poco más a detalle. También vimos los aspectos relevantes en la selección de personal desde el punto de vista de las empresas y las fases y categorización de las entrevistas. De todas maneras, si no tuvieron oportunidad de acompañarnos la vez pasada, pueden visualizar este webinar y los anteriores en YouTube Incubadora. También nos pueden encontrar así en redes sociales a través de Facebook, LinkedIn y YouTube. Ok, entonces empezamos con el reto de superar una entrevista laboral, parte 2. Particularmente, el objetivo de este módulo es que ustedes puedan identificar sus propias competencias a través de la fórmula del talento que desarrolló Incubadora. También que puedan comprender el funcionamiento de la metodología STAR. Incluimos la metodología STAR en este webinar porque si ustedes pueden identificar y contestar este tipo de preguntas, ya van a estar del otro lado en cualquier entrevista laboral. Y cómo pueden responder de forma asertiva a las preguntas más comunes de los reclutadores. Ok, entonces vamos a retomar el concepto del proceso del embudo, que traducido es la búsqueda de empleo. Aquí vamos a recordar que va del 200 al 1, es decir, la imagen que están viendo del lado izquierdo es por cada vacante que nosotros como reclutadores tenemos, hay que recordar que en promedio recibimos 200 currículums por cada posición. Esto quiere decir que en un proceso inicial, ustedes como candidatos van a competir contra otras 199 personas y el objetivo es llegar al 1. Es decir, del 200 llegan al 50, que normalmente estos 50 currículums
son los que cubren el perfil básico para nosotros como reclutadores. Del 50 saltan al 21, que el 21 son los 21 currículums que cubren el perfil técnico. Del 21 al 15 van a saltar al proceso de primer filtro, ¿no? De entrevista, que es el telefónico. Del 15 saltan al 7, que ya es cuando los citan a una entrevista presencial. Del 7 al 3 es la famosa terna de seleccionados o preseleccionados, y del 3 al 1 es el candidato contratado. Entonces, aquí en esta sesión en específico vamos a ver cómo mis competencias me llevan del 15 al 1, es decir, dentro de la fase de entrevistas, que es la primera llamada, hasta ser contratado. Y hay que recordar también que dentro de este proceso de 200 a 1, tenemos que ser muy asertivos y muy efectivos en nuestra búsqueda. Y bueno, retomando el concepto de fórmula de talento que platicamos de manera muy rápida la vez pasada, lo estamos retomando porque quiero que ustedes ahorita desde casa puedan hacer inclusive ejercicios a partir de esta fórmula. Si ustedes pueden dominar esta parte y pueden identificar sus competencias, es decir, pueden identificar cuál ha sido su desempeño, potencial, capacidad, aptitud y demás, va a ser mucho más fácil que puedan aplicarlo en una entrevista de trabajo. Entonces, a través de estos elementos, ustedes van a poder elaborar un argumento y van a poderse vender mejor en entrevista. Vamos a retomar entonces los primeros dos, que son desempeño y potencial, que van de la mano con los KPIs, los High Potentials, y que sirven a las empresas para la toma de decisiones. Es decir, cómo se han desempeñado ustedes anteriormente en los trabajos en los que han tenido y cuál es su madera, cuál es el potencial o cómo se ven a futuro dentro de la empresa. Estos son los dos primeros elementos. Estos se suman y se multiplican por la capacidad y la voluntad, que recordemos aquí, la voluntad tiene que ver con el querer hacer y la capacidad con la confirmación de lo que he hecho y lo que soy capaz de hacer. Esto se va a multiplicar por aptitud y actitud. Las aptitudes son todas las competencias que ustedes tienen y que son medibles, las competencias duras o las hard skills, y la actitud, que son las competencias suaves o las soft skills. Todo esto se va a potenciar a la pasión, y la pasión es lo que los va a diferenciar del resto de candidatos. Ahora, hay una tabla que está dentro del libro de incubadora, o sea, en empleología, que es la asociación de talento de competencias buscadas por las empresas. O sea, este cuadro que les voy a mostrar les puede servir perfectamente bien de ejercicio, inclusive dentro del libro, ya casi al final, vienen unas tablas que ustedes pueden manejar como ejercicios para saber cómo responder en una entrevista de trabajo. Ahorita voy a poner un ejemplo muy concreto. Sitúense que están ahorita en una entrevista de trabajo con el reclutador o un tomador de decisión, y el reclutador les pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor logro, cuál ha sido tu mayor logro profesional? Ok, ustedes imaginen que están participando para una vacante de gerente de logística. ¿Cómo contestarían esto asociado con las competencias? Y esto lo tienen que estudiar muy bien antes de ir a las entrevistas, porque normalmente sabemos que tienen una duración aproximada y tienen que aprovechar muy bien este espacio para contestar de manera asertiva, dependiendo del puesto al que estén aplicando. Entonces, pensando en que son el gerente de logística que va a responder a esta pregunta de cuál ha sido tu mayor logro. Ok, pensamos en que en el último trabajo su principal logro fue lograr la planificación exitosa de la estrategia de supply chain o de cadena de suministro. Entonces, en la parte de desempeño, ustedes tienen que platicarle al entrevistador de la siguiente manera. Bueno, lo voy a ir avanzando para que vean más o menos cómo pueden responder. Y yo sería el gerente de logística en este caso. Entonces, bueno, a ti reclutador, te platico que el objetivo que yo tenía o que tuve, o uno de los mayores logros que tuve en el último trabajo fue la planificación de la estrategia de supply chain. Esto implicó que, bueno, yo tenía que llegar a un resultado en particular, tenía un tiempo estimado de 3 meses para lograr este objetivo, y tuve que tener la influencia sobre los demás
es decir, sobre mi equipo de trabajo, que tenía a cargo a 15 personas que me apoyaban en las áreas de transporte, de almacenaje y distribución. Y también tuve que tener la comunicación con otras áreas dentro de la compañía para poder llegar al objetivo. Finalmente aquí, bueno, demostré la determinación que tenía para llegar al objetivo que me pidieron en tiempo y forma, porque ya anteriormente había implementado procesos similares. Por ende, demostré lealtad y compromiso con la empresa y finalmente tuve oportunidad de planificar de manera exitosa los procesos logísticos dentro de la compañía. Entonces, ahorita di una respuesta como muy rápida, pero es más o menos así como pueden ir combinando. No necesariamente tiene que ser así como yo lo estoy mostrando ahorita en pantalla. Pueden ir manejando desde orientación al cliente, combinarla con la parte de creatividad, después con trabajo en equipo, la parte de integridad, manejo de idiomas, y motivación. Vaya, pueden ir combinando diferentes y se pueden apoyar muy bien con estos ejercicios que les comento que vienen en el libro. Ahí vienen explicados de manera más detallada y les pueden servir muy bien para contestar este tipo de preguntas o entrevista asociado a las competencias, que realmente es lo que nosotros como reclutadores evaluamos en las entrevistas. Ahora, ya habíamos platicado anteriormente en el webinar anterior de qué es una entrevista por competencias. Como tal, es un sistema que nosotros como reclutadores utilizamos y está basado en la idea de que comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Ahora, según empleología, una competencia, ¿qué es? Bueno, es un comportamiento aprendido, repetido y habitual que puede ser analizado de manera cuantitativa y cualitativa. Hay muchos conceptos y muchas categorizaciones de las competencias. Aquí en particular la categorización que les estamos mostrando en la parte de abajo es de Marta Ales. Marta Ales es una autora argentina muy importante que ha publicado más de 50 títulos relacionados con competencias. De hecho, pueden googlear sobre ella y también viene mucha información de las competencias. Y bueno, ella las cataloga en 4, que son las competencias básicas. Esto se los estoy mostrando para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros evaluamos en la entrevista y cómo lo hacemos. Creo que les puede dar mayor claridad del por qué se les hacen ciertas preguntas y cómo las tienen que responder. Entonces, las competencias básicas que nosotros medimos son las competencias elementales, están más asociadas a las primeras fases de vida, por ejemplo, cuando aprendemos a hablar o a comunicarnos. O cuando aprendemos a contar, ¿no? En primaria, ejemplo. También están las competencias conductuales, que tienen que ver más con rasgos personales, como orientación a resultados, proactividad o flexibilidad. Después están las competencias funcionales, que son las hard skills o todo lo que es medible y técnico. Por ejemplo, el conocimiento de algún idioma o manejo de SAP, ¿no? Avanzado. Y las competencias transversales, que son las competencias soft, las soft skills, van a depender más del trabajo y del puesto. Algunos ejemplos pueden ser trabajo en equipo, comunicación o organización. Más o menos como está esta categorización desde la teoría de Marta Ales. Ahora, ¿cómo pueden responder ustedes, no? O sea, independientemente de la parte teórica, yo lo que espero es que a través de este webinar ustedes puedan ir haciendo ejercicios que los puedan ayudar a resolver preguntas de la metodología STAR en entrevista, porque obviamente el entrevistador no va a llegar contigo y te va a decir, oye, te voy a hacer la entrevista a través de la metodología STAR o te voy a hacer una entrevista por competencias. No se los van a plantear así. Lo pueden ver traducido en preguntas como cuéntame de una ocasión en la que hayas demostrado creatividad en tu último trabajo o cuéntame de alguna situación en la que hayas reflejado que trabajas por objetivos, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son STAR, son entrevistas por competencias. ¿Cómo pueden ustedes responder a esto? Ok, siempre empiecen a partir del resultado. O sea, cuando quieran contestar algo así,
siempre piensen en un resultado positivo. Me pasó con un gerente de ventas al cual le hice esa pregunta de cuáles han sido tus principales logros en el área de ventas en tus últimos 5 años. Y me terminó hablando, sí, de resultados de ventas positivos para la empresa, pero me terminó confesando que realmente su jefe era quien hacía la labor de venta, él estaba más enfocado a otras actividades y pues realmente a mí no me fue tan funcional porque lo que yo estaba buscando, lo que esperaba era que él me hablara de sus resultados y no de los demás. Entonces siempre piensen en un resultado positivo y que hayan hecho ustedes. Ya que ubicaron este resultado, porque además como son preguntas abiertas, tienen que elaborar un discurso de aproximadamente 1 a 2 minutos para responderlo bien. Bien, es de manera asertiva. ¿Y cómo van a empezar a platicar con el reclutador? Bueno, primero van a platicar de la situación. Es decir, tienen que detallar el contexto, dónde y cuándo se dieron las cosas, hablando de una situación en específica y siempre que hable de algún comportamiento que ejecutaron ustedes en el pasado, no en futuro, porque también esto suelen hacer mucho. Siempre, siempre pasado, o sea, cosas que ya sucedieron. Después, van a hablar de la tarea, es decir, qué rol tuvieron dentro de la situación, cuál era el problema, qué era lo que debían de resolver. Después, la acción. Pueden inclusive hacer una lista de 3 o 5 actividades a detalle, o sea, actividades concretas que tuvieron que hacer para resolver una cuestión en específico. Y al final los resultados, la parte cuantitativa. Si tuvieron éxito o reconocimiento verbal en la compañía o si se vio reflejado en su evaluación de desempeño, si pudieron ahorrarle dinero a la compañía. Entonces, esto es el método STAR y así es como tienen que contestar a las preguntas. Un ejemplo muy concreto aquí para que quede un poquito más claro es, pensemos en que el reclutador les va a preguntar en la entrevista, oye, ¿me podrías contar sobre tu trabajo anterior, una situación específica en la que hayas mostrado trabajo en equipo? Bueno, primero ustedes tienen que tener claro qué es el trabajo en equipo. En este caso, partimos de la definición de que es una participación activa como miembro de un equipo y das el apoyo necesario para asegurar el cumplimiento de un objetivo en común. Pueden platicar acerca de acciones específicas asociadas a la competencia de trabajo en equipo. Es decir, le pueden platicar al reclutador que, bueno, demostraron que trabajaron en equipo anteriormente porque revisaban de manera proactiva si los integrantes necesitaban algún tipo de ayuda o soporte, que tuvieron que adaptarse al rol para poder cumplir el objetivo que se buscaba en conjunto y que se les facilitó llegar al resultado porque compartían información e ideas con los demás miembros. Luego son como acciones muy específicas y después abordan la parte del STAR, ¿no? Que es situación, tarea, acción y resultados. En la situación pueden hablar de alguna ocasión en la que hayan hecho alguna contribución significativa y que fue reconocida como parte de la meta grupal, ¿no? Pensando, no sé, en algún evento, ¿no? Que tuvieron que desarrollar en el trabajo anterior. Yo estoy poniendo un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? De una candidata que me llegó a platicar que tenía que organizar la fiesta de fin de año en su empresa. Entonces, me platicó un poco del trabajo en equipo. Bueno, esa era la situación, ¿no? La organización de la fiesta. Particularmente, tuvo que comunicarse con la gente de su área de trabajo, tuvo que asignar tareas, esa fue su contribución, y logró integrar al equipo. Obviamente, pues aquí viene la parte de compartir información, ofrecer su apoyo dentro del equipo. De acciones en específico, bueno, fue desde ver toda la logística con los proveedores, hacer un presupuesto, y al final el resultado que tuvo fue que, bueno, se pudo llevar de manera exitosa este evento y pudo recibir el reconocimiento de sus jefes y de los directores de la compañía.
Entonces pueden platicar de manera así, o este es un ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser este en particular. Obviamente lo tienen que adaptar a la experiencia que han tenido, al puesto al que quieren aplicar y todo esto, acuérdense que lo tienen que resumir en una respuesta frente al reclutador en 1 o 2 minutos, porque normalmente en las entrevistas de trabajo contamos con tiempos en específico y no se pueden o no se deben de extender tanto. Y bueno, vamos a ver ahorita cuáles son las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo. Ahorita seleccionamos únicamente 10 para esta sesión y, bueno, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. También ahorita para romper un poquito el hielo, pusimos estas dos imágenes, estos dos memes. IKEA es una de las compañías fabricantes de muebles más importantes, son suecos y en la primera imagen se ve cómo entra el candidato y el reclutador le pide que tome asiento. Entonces, realmente ahí tiene que arreglar la silla para poder sentarse y también, pues, habla de muchas cosas, ¿no? Desde la marca de la empresa y cómo participa activamente el candidato. Ahorita ya nos vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero quiero que estas 10 preguntas que les vamos a mostrar a continuación las puedan ver desde 2 puntos de vista diferentes. Un comentario que nos han hecho en ocasiones, y seguramente a ustedes también les ha pasado eso, oye, ¿por qué el entrevistador me pregunta tantas cosas o por qué quiere saber a detalle sobre algo en particular? O sea, como para qué me hacen tanta pregunta en entrevista, ¿no? Y finalmente todo lo que les preguntamos tiene un objetivo particular, que sí, si bien tenemos que determinar cuál es eh, o si ustedes como candidatos cubren el perfil que a nosotros nos están solicitando como tomadores de decisión, tiene un objetivo particular cada una de las preguntas que les hacemos a través de las metodologías que ya hablamos anteriormente, que es la metodología STAR y la entrevista por competencias. Entonces, esta pregunta de cuál es tu mayor logro profesional, que es de las más comunes, bueno, ¿para qué les preguntan esto en las entrevistas? La respuesta es, normalmente nosotros como reclutadores estamos buscando constantemente evidencia de las habilidades específicas que tuvieron en roles anteriores. Queremos cotejar que la experiencia que han tenido de alguna manera pueda asegurar resultados futuros en la posición a la que están aplicando. ¿Cómo pueden responder esta pregunta? Bueno, independientemente del logro que ustedes elijan, acuérdense que siempre tienen que mostrar afinidad con el puesto o la empresa a la que están aplicando. Aquí les va a ser de mucha utilidad en todo lo que tenga que ver con logros, metas, resultados, competencias, que ustedes puedan generar una estrategia a través de las metodologías que ya vimos anteriormente. Y inclusive yo les dejo ejercicios a los candidatos que están en proceso conmigo para que puedan hacer 3 o 5 logros por cada uno de los trabajos en los que han estado anteriormente. Si los hacen de manera escrita, o sea, si van escribiendo sus logros en la trayectoria que han tenido, esto también les va a dar mayor confianza y seguridad y lo van a poder contestar más fácil en una entrevista frente a un reclutador. Ahora, ¿por qué te despidieron? Esta es de las preguntas más frecuentes y creo que es de las que causa mayor ansiedad en los candidatos. ¿Por qué preguntamos esto como reclutadores? Bueno, primero buscamos conocer si el despido estuvo relacionado con un tema de desempeño, si fue por un conflicto personal o alguna situación externa. Va a depender mucho la causa y también qué aprendizaje tuviste de esta situación. Obviamente no les vamos a decir todo esto en la entrevista, pero sí es muy importante que ustedes lo tengan claro para saber que se tienen que enfocar así en la respuesta. Lo primero es asumirlo y aceptarlo. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente el tema de haber sido despedido mueve muchas emociones. En ocasiones son emociones negativas y bueno, entran aquí el miedo, la frustración o, ay, es que mejor no lo comento en entrevista porque seguramente no me van a contratar. Y realmente no es así. Digo, nosotros como reclutadores también tenemos claro que la gente no es perfecta
Nadie es perfecto y tenemos que aprender a partir de nuestros errores. Con esta visión, es importante que ustedes se definan a partir de lo que les dejó esa experiencia y no a partir del error. Porque finalmente, bueno, si se dio la situación, tienen que prepararse para responder esta pregunta y recuerden que no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Tienen que mantener aquí la confianza, es recomendable tener una buena postura y mantener un contacto visual con el reclutador, principalmente en estos momentos de tensión. Y también un error muy frecuente en el que cae la gente es que empieza a mentir. Bueno, está de todo, ¿no? Desde la gente que miente se empieza a poner nerviosa y los cachas rapidísimo, que hubo un tema ahí que no tienen resuelto, no necesariamente malo, pero que no tienen resuelto, o gente que se empieza a extender, ¿no? Y le da verborrea en esta parte de la entrevista, o también la gente que se pone a la defensiva. El clásico que empieza a hablar mal del ex jefe o de los ex compañeros. Y no porque no existan, obviamente, pues hay de todo, ¿no? En el mercado de empresas buenas o empresas no tan buenas, jefes no tan buenos, pero aquí es muy importante que ustedes asuman su responsabilidad de qué parte de la situación que vivieron pudieron haber controlado o cambiado. Entonces, tienen que hacer un autoanálisis, ser muy autocríticos y platicar, por ejemplo, si fue un tema de reestructura, pues ahí sí no hay tema, ¿no? Fue una situación externa a ustedes. Ahora, si fue un tema de desempeño, que también se da, que te dice el jefe, ¿sabes qué? No estás dando el ancho y vas para afuera, pues no importa. Finalmente, todos tenemos esa capacidad de mejorar y pueden hacer inclusive la lista de, oye, ¿y qué pude haber yo mejorado, no? Y a partir de eso, platicar en una entrevista que en ese momento no contaban con las herramientas necesarias para poder dar los resultados, pero que aprendieron de esa situación y que eso los ayudaba a mejorar. O también, si fue un tema de conflicto, siempre enfocarlo a la parte de qué responsabilidad tuvieron en esa situación y a lo mejor ya de manera más clara cómo lo resolverían en la actualidad. Ujú. Ahora, ¿cómo te describirían tu jefe y tus compañeros de trabajo? Esta pregunta es trampa, o yo le llamo pregunta trampa porque suelen ser proyectivas. Es más fácil que ustedes puedan hablar de ustedes mismos a través de otros, a que si la pregunta es directa. Entonces, aquí como reclutadores lo que buscamos es conocer sus cualidades a través de otros. Aquí pueden hacer referencia a la última revisión de desempeño o si les han dado retroalimentación anteriormente en sus trabajos y también pueden hacer la lista de 3 rasgos positivos con ejemplos cortos para cada uno. ¿Qué te motiva? Aquí, lo que estamos buscando como reclutadores es que, es asegurar que ustedes estén lo suficientemente entusiasmados con el rol, o sea, no nada más que quieran obtener el trabajo, ¿no? Sino que realmente se visualicen con la compañía a futuro, porque esto va a incrementar las posibilidades de éxito y de un buen desempeño. ¿Cómo pueden responder? Bueno, primero tienen que recordar desde el momento en el que buscan a la empresa o el momento en el que aplican a esa vacante. A lo mejor si vieron algo que les llamó la atención en la descripción del puesto, alguna función que les guste o algún sector, ¿no? Por ejemplo, si a mí me encantan las empresas de publicidad, pues entonces voy a buscar y esto es lo que me va a motivar, estar en el sector publicitario. O si me encanta farma, también me voy a ir a farma y voy a buscar encajar, ¿no? En este tipo de empresas. Y pueden platicarlo así en entrevista con base en la descripción del puesto. Pueden señalar rasgos muy puntuales de lo que les motivaría para estar en la empresa. ¿Cómo te ves en 5 años? Bueno, aquí estamos buscando saber particularmente si los objetivos de ustedes como candidatos están alineados con los objetivos de la empresa. Aquí es muy importante que sean honestos con ustedes mismos, que puedan ser realistas y también específicos sobre las metas que están buscando cubrir, tanto a nivel laboral como personal. Y pueden elaborar la respuesta de tal modo que sus objetivos personales estén alineados a los de la compañía, siempre y cuando sea así, por supuesto.
Ok. Otra de las preguntas típicas es el cuéntame de ti. Esta pregunta la pueden aprovechar muy bien. Como es una pregunta muy abierta, aquí lo que espera el reclutador es que puedan dar ejemplos concisos y convincentes que nos hagan saber por qué son el candidato más adecuado para cubrir el puesto. Aquí hay gente que cae en el error y es muy frecuente que me termina diciendo que, ay, ¿sabes qué? Es que fíjate que el fin de semana yo salí de paseo y me encanta ir al cine y me encantan los perritos y te habla de todo, menos de lo que estamos esperando escuchar, ¿no? Que particularmente es el historial de empleo. ¿Cómo lo pueden abordar? Porque tampoco se pueden extender tanto. Recuerden que tienen en promedio de 2 a 3 minutos para responder este tipo de preguntas. Entonces, pueden hablar sobre su trayectoria, no sé, a lo mejor empezando desde lo más reciente, eh, y si tuvieron crecimiento dentro de la compañía. Hay gente que me ha contestado muy bien estas preguntas. Por ejemplo, de las últimas entrevistas que hice, recuerdo a un chico que me platicó sobre su trayectoria de los últimos 10 años en la compañía. Llegó como becario a la empresa y terminó como director de operaciones. Entonces me contó, ¿no? Desde cómo, cuáles fueron los proyectos que le fueron asignando desde un área de compras, cómo fue pasando a través de las diferentes áreas de la compañía, fue teniendo resultados, fue haciendo buena mancuerna con las diferentes áreas hasta que se logró colocar a nivel dirección. Entonces ahí me está platicando o me platicó de los logros y el alcance que tuvo en la compañía, cuáles fueron sus antecedentes y lo enfoco pues a la vacante que estaba aplicando en ese momento. Entonces es la forma en la que ustedes podrían responder este tipo de preguntas y que las puedan aprovechar de manera adecuada. Ahora, la típica, que estoy segura que a todo el mundo se le han preguntado, ¿cuáles son tus fortalezas o cualidades y cuáles son tus áreas de oportunidad o debilidades? Entonces, para la primera, que son cuáles son tus áreas de fortaleza, aquí lo que el reclutador está esperando es saber qué tanto se conocen a ustedes mismos y realmente saber si las habilidades que tienen están asociadas con el puesto que se está buscando. Entonces, aquí también este ejercicio se los dejo de cajón, por lo menos a la gente que ha participado en procesos anteriores conmigo, es elijan de 3 a 5 opciones estratégicas, eh, que son competencias o habilidades que los pueden posicionar como los mejores candidatos dependiendo a los puestos a los que están aplicando y siempre que vaya alineado, siempre, siempre, siempre tiene que ir alineado. Por ejemplo, un gerente de mercadotecnia tendría que ser creativo. Y digo tendría que porque es como parte básica de las competencias que nosotros estaremos buscando como empresa. Y así, o sea, pueden ir formulando su propio borrador de fortalezas. Ahora, ¿cómo van a responder estas preguntas? Pueden responderlas pensando en cuáles son las actividades que los han hecho sentir mayor confianza, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Eh, ¿A qué actividades les gusta dedicar su tiempo libre? ¿Qué pueden hacer mejor que los demás? Si hay alguna actividad en particular que los apasione, que sea su motor, en qué ocasiones se han sentido satisfechos antes o si han recibido algún reconocimiento verbal o no verbal por parte de algún ex compañero o algún ex jefe. Entonces así lo pueden ir identificando mejor. Y la pregunta que va ligada, ¿cuáles son tus defectos o debilidades? Aquí hay muchos errores, creo que la primera pregunta me la han contestado más fácil y la segunda se le dificulta a la mayor parte de la gente. Hay gente que usa ejemplos poco reales, por ejemplo, el clásico de, es que mi defecto es ser perfeccionista o es que mi defecto es que me encanta trabajar. Eso no es un defecto. Y creo que la gente lo hace realmente porque cree que es la forma correcta de contestar, pero no. Aquí lo que estamos esperando nosotros como reclutadores es que sean honestos en las respuestas y que los defectos que tienen puedan definirlos, pero a partir del aprendizaje y no del error. Entonces,
recuerdo una ocasión en la que estaba entrevistando a un chofer ejecutivo para un director. Entonces, dentro de la entrevista, al final lo que me terminó respondiendo es que uno de sus defectos principales era que se ponía muy agresivo porque odiaba el tráfico. Entonces, obviamente, para la vacante de chofer ejecutivo, yo estaba buscando a alguien que tuviera orientación al cliente, que fuera muy tolerante, que fuera paciente, que fuera enfocado con las necesidades del director o por lo menos muy empático. Y pues definitivamente él no era el candidato. Entonces, también, ojo, tengan cuidado en esta respuesta porque pueden mencionar competencias que estén asociadas al puesto, pero que los puedan descartar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en cómo enfocan esta pregunta. Creo que aquí lo principal es que se puedan conocer a ustedes mismos, que sean muy honestos, que sean muy autocríticos y siempre que hablen de un defecto, tienen que hablar de una solución. Por ejemplo, si yo sé que uno de mis defectos principales es la puntualidad, o la impuntualidad más bien, es en entrevista, suena diferente a que si yo le digo al reclutador, pues es que uno de mis defectos es ser impuntual. O si le digo al reclutador, pues yo estoy consciente que una de mis principales áreas de oportunidad es mejorar la puntualidad. Entonces, en los últimos 6 meses, lo que he estado haciendo es, me pongo 2 alarmas y ya en la segunda la pongo 15 minutos antes de la hora en la que normalmente me levantaba y me programo para salir 20 minutos antes de mi casa y así evito cualquier tipo de imprevisto, tráfico, lo que sea. Y me ha funcionado porque pues ya lo estoy mejorando a pesar de que es algo que me cuesta trabajo. Entonces suena totalmente diferente. Obviamente tienen que ser específicos en las respuestas y tienen que ser honestos. Eh, ¿Cómo pueden ir detectando también estas áreas de oportunidad? Bueno, pueden responderse a través de las siguientes preguntas. ¿Qué características me alejan de mis objetivos? ¿En qué áreas quiero crecer? ¿Qué actividades me cuesta trabajo realizar y por qué? De la retroalimentación recibida anteriormente, ¿qué he mejorado? ¿Qué acciones puedo hacer para mejorar? ¿Y qué cambiaría de una situación en la que sé que no actué de forma correcta? Es la forma en la que pueden responder mejor. Ahora, ¿por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Es otra de las preguntas más frecuentes y aquí el entrevistador busca saber qué tan entusiasmado estás de poder pertenecer no a cualquier compañía, sino a la compañía en la que estás participando. Que va de la mano con lo que ya mencionamos anteriormente. Obviamente ustedes tienen en este momento ya de la entrevista, tienen que tener muy bien ubicado quién es la compañía, cuáles son sus competidores, por qué quieren estar con ellos y señalar algo que realmente los atraiga, que son valores, objetivos o productos. Aquí recuerdo el caso muy particular y yo terminé también muy frustrada por una candidata, porque de verdad era muy buena candidata. Pasó 4 filtros con una empresa transnacional y en la quinta entrevista que iba con el director general, le preguntó, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? No supo responderle. Le dijo, pues es que quiero trabajar con ustedes porque necesito el empleo. Me dijo, ok, sí, o sea, todos necesitamos un trabajo, pero ¿por qué nosotros si no con la competencia o no con otro sector? No, pues es que me gustó aquí, ok, ¿y qué te gusta? Pues el trabajo, lo que me han platicado. Obviamente ahí tronó, o sea, tronó en la última entrevista, quedó descartada con el director general. Y realmente creo que pudo haber contestado de mejor manera, hablando de los valores, o sea, algo que le haya traído, si era el sector, si era el plan carrera. Vaya, pudo haber utilizado esta pregunta o canalizado la respuesta de mucho mejor forma, pero finalmente fue lo que la descartó. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro por qué quieren trabajar con la compañía que los está entrevistando. Y bueno, la última pregunta que seleccionamos, que es de las más representativas y la típica, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Bueno, esto se los preguntamos desde el inicio porque necesitamos asegurarnos de que lo que nosotros les estamos ofreciendo, no nada más en cuanto a actividades o a puesto,
sea benéfico para ustedes y que cubra sus expectativas, porque todos trabajamos por un objetivo económico finalmente. Entonces, aquí es muy importante que puedan investigar qué rango tienen ustedes para negociar con la compañía. Normalmente nosotros manejamos rangos y con base en ese rango que puedan venderse o negociar en función de sus competencias o habilidades. Aquí recuerdo un caso muy particular con un becario de, si no me recuerdo, era tecnología de la información. Estábamos pidiendo gente que no tuviera experiencia, únicamente que fueran recién egresados o en los últimos semestres, y les íbamos a ofrecer un paquete, me parece de 14 a 16,000 pesos libres de impuesto, más prestaciones superiores y un plan carrera que estaba bastante atractivo. Recuerdo que en esa ocasión le marqué a varios candidatos y uno de ellos desde que le empecé a platicar de la vacante, o sea, no me estaba escuchando. Fue directo a la pregunta de, ajá, sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? Ah, ok, pues el rango va de 14 a 16, ¿no? Dependiendo tus habilidades. Oh, no, 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 es que sabes que yo estoy mínimo en 20. Y ya no me dejó como, o sea, ni siquiera tuvo la apertura de escuchar. Yo lo que le iba a comentar es que también le estábamos ofreciendo un ajuste ya al término del primer trimestre, dependiendo los resultados, iba a poder tener mayor sueldo, pero aparte del sueldo iba a ser un plan carrera, iba a haber un seguro de gastos médicos mayores, iba a haber vales de despensa, iba a haber, vaya, un paquete económico mucho más atractivo que finalmente él no supo valorar. Entonces es muy importante que no sea una de las primeras preguntas que hagan. Yo les recomiendo aquí escuchar el proyecto completo, o lo que les ofrece la empresa y compararlo con un análisis real de las necesidades que ustedes tengan, necesidades económicas, para que puedan determinar con el rango. No exijan una cifra concreta porque también esto les cierra la posibilidad de poder negociar y siempre pregunten si el sueldo se paga libre o bruto, es decir, si ahí se van a descontar impuestos o si ya es limpio. Y también otro de los errores más frecuentes es que luego la gente miente aquí por quererse vender más caros o al revés, ¿no? También por no arriesgarse, no saben negociar y pueden contratarse con un sueldo menor o definitivamente ser descartados. Entonces, la recomendación aquí es también que no mientan porque los rangos de sueldo se pueden comparar muy fácilmente con bueno, las herramientas que tenemos en línea como reclutadores o con los recibos de nómina. Entonces, siempre, siempre tengan en cuenta estos puntos que les acabo de recomendar. Y bueno, ya ahorita el tiempo de la sesión se nos terminó. Em, les queremos compartir que estamos estrenando nuestro e-commerce. Desarrollamos ya una página que los lleva directo para que puedan adquirir nuestro libro, que es Empleología. Lo pueden adquirir en 3 formatos distintos, ya sea ebook, PDF o en físico. Y también así nos pueden ayudar a solventar ahorita este tema de la pandemia, porque pues no estamos exentos como otras empresas. Desafortunadamente tenemos ahorita un bache económico complicado y ojalá que nos puedan apoyar a través de la compra en el siguiente link. También les va a servir como una herramienta muy importante y como estrategia dentro de esta búsqueda de empleo. Se requieren una consultoría ya más especializada, se pueden poner en contacto con nosotros también a través de la siguiente liga. Lo hacemos a través de Zoom, incluye mi asesoría y los podemos ayudar a reconstruir el currículum y mejorar su marca personal y profesional. También les recordamos que se pueden registrar en nuestro banco de talento desde la página de incubadora para tener acceso a las vacantes que están ahorita en stand-by, pero que se van a activar ya prontamente a partir del término de la pandemia. Y bueno, no me queda más que agradecerles su compañía. De todas maneras, si llegan a tener cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn y en las ligas que les acabamos de compartir. Y pueden visualizar nuestros webinars en YouTube Incubadora.
Bueno, muchas gracias nuevamente y los esperamos en nuestro próximo webinar. Que tengan excelente tarde.